¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario análisis situacional. Hoy nos acompaña un querido amigo, el doctor Germán Ezcarrá, abogado, especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario, fue miembro de las Asambleas Constituyentes de 1999 y del 2017. En ambas participó en la Comisión Constitucional encargada de la redacción del texto constitucional. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Bienvenido, doctor Ezcarrá. Mi querido amigo. Mucho gusto, muy grato tenerlo por aquí. Igual, muy contento de estar en tu programa. Además, como bien dices tú, no solo es un programa de informar, también lo es de formar, Sí. como tú lo haces en todos y cada uno de los temas. Y los temas que vamos a tocar hoy son casualmente orientados no solo a la información, sino a la formación, A la concientización. a un estado de conciencia nacional que se requiere, que existe, que está, pero que es necesario activar con mucha más fuerza. Hace unos días, el 6 de abril exactamente, la Corte Internacional de Justicia emitió un pronunciamiento que desfavorece las exigencias, las expectativas, los anhelos del gobierno y de la nación venezolana. ¿En qué estado está el conflicto? Sí. O la disputa o el diferendo. ¿Cómo no? Habría que explicar primero lo más rápido posible para hacer algo de historia. En primer lugar, el 6 de abril pasado se oficializa el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre las excepciones preliminares presentadas por Venezuela en una exposición muy acertada, muy sabia, de nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez Gómez. En esa oportunidad, en la explicación que allí se dio, pública, internacional, se señaló entre las principales y fundamentales excepciones era, en primer lugar, que no había jurisdicción ni competencia de la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, que estaba faltando la parte esencial, que es el Reino Unido e Inglaterra. También se consideró que debía evaluarse el principio universal, aunque de origen en el derecho internacional americano, del utis possidetis iuris. Utis possidetis iuris bolivariano, preferimos decir la mayoría de los estudiosos del tema en Venezuela y en el propio continente ¿Eso significa? americano. Eso significa que se hereda el territorio de la Guyana en el momento en que se produce la independencia. Ese es el espacio geográfico nuestro, pero cuando decimos bolivariana es porque se asienta en títulos y no en situaciones de hecho, sino fundamentalmente en títulos, que es a lo que me voy a referir ahora. Hay pruebas ahí contundentes. Nosotros tenemos una historia muy clara. Comienza antes, pero de manera constitucional, el hecho constitucional del espacio geográfico nuestro se produce de manera específica con la Capitanía General de Venezuela y su creación. Después de allí se producen otra serie de decisiones donde aparece ya el Esequibo nuestro, la Guayana nuestra. Se produce los sucesos del 19 de abril de 1810, 5 de julio de 1811 y diciembre de 1811, con la primera Constitución. Ahí no aparece en realidad la definición del espacio geográfico. Es en la Constitución de 1819 y en la Ley Fundamental de Colombia, creada por el padre libertador Simón Bolívar, donde aparece señalado el utis possidetis iuris.
Se dice entonces que la Nueva Granada hereda el territorio del Virreinato de Santa Fe, Ecuador del Departamento de Ecuador y Venezuela de la Capitanía General. Ahí se consolida por primera vez. Ahí aparece el Esequibo. Por primera vez esa idea esencial y fundamental. Después esto se desarrolla en la Constitución de 1821 del Rosario de Cúcuta, se repite en la Constitución de 1830, estamos ya en Valencia, separación de la Gran Colombia. Después en todo el ciclo federal, hasta llegar a constituciones más recientes, la de 1947, luego la del 53, 61 y la del 99. Es decir, en las 27 constituciones que ha tenido Venezuela aparece como una línea transversal, que el territorio es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela, después de los sucesos o transformaciones del 19 de abril de 1810. Solo que la revolución bolivariana, cuando llega a este proceso constituyente de 1999, en el artículo 10, en la parte final, no solo mantuvo esta línea transversal, sino que además agregó que nuestro espacio geográfico es el que tiene que ver con los laudos, tratados y resoluciones que no estén viciados de nulidad. Es decir, podríamos también verlo de esta forma, es una prohibición que tiene el Estado venezolano de rango constitucional para aceptar un laudo arbitral que pudiera estar o que está viciado de nulidad. Pero durante todas esas constituciones el territorio estaba ocupado por el Reino Unido, el territorio Esequibo. Estuvo ocupado por Holanda, por Alemania, estuvo ocupado por el Reino Unido y finalmente por España, en lo que tiene que ver con nosotros. Es decir, en lo que tiene que ver con el Esequibo nuestro, en lo que tiene que ver con el río Esequibo, en lo que tiene que ver con ese límite, con esa frontera fundamental para Venezuela. Cuenta la historia, los historiadores señalan que el padre libertador en algún momento asignó misiones importantes ante la monarquía, ante el Reino Unido, de reclamo del comportamiento de los colonos ingleses, que como producto de lo que llaman una bulla de oro, o sea, un escándalo de aparición de oro en grandes cantidades, habían llegado a la zona, pero sin cumplir las normas de la Gran Colombia. El libertador, austero, pero a la vez muy firme, como era en sus órdenes, señaló que de no adecuarse a las normas de la Gran Colombia, entonces Colombia, pues, la del sueño del padre libertador, pues ellos debían retirarse de inmediato. Esto se le dijo pues al Reino Unido. Pero regresemos un poco, por favor, a la decisión que acaba de ocurrir del 6 de abril. Quiero que me explique eso, porque tenemos que hacer una pausa comercial y para no interrumpirlo luego. Muy bien, se entienda lo necesario. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Escarrá, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial, diputado a la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste la decisión de la Corte Internacional? Sí, mi querido amigo, habíamos hablado ya del utis possidetis iuris, que fue opuesto como excepción preliminar, como señalamiento, incluso de fondo, no solo de forma, en lo que tiene que ver con la contención con Guyana. Pero la otra observación es el tema de la jurisdicción y la competencia. Nosotros sostenemos, y cualquiera que haya estudiado el derecho internacional público sabe que el estatuto, el reglamento, la doctrina, la jurisprudencia en materia internacional señala
que debe haber una cláusula compromisoria o manifestación de voluntad expresa, no implícita, expresa, cuando se trata de acudir a la Corte Internacional de Justicia y asignarle jurisdicción para decidir en temas territoriales. Las partes deben estar de acuerdo. Las partes, por eso es una cláusula compromisoria, tienen que expresar. Que no ocurrió ni ha ocurrido. Aun cuando pedimos las excepciones. Y Venezuela, en su política de Estado, y por eso lo dice en las excepciones preliminares, en su política de Estado está no reconocer a la Corte Internacional de Justicia, no como corte, porque Venezuela forma parte de las Naciones Unidas. Lo que Venezuela señala es que no tiene jurisdicción en esta materia, puesto que no hay un acuerdo de las partes para que ella actúe. ¿Qué ocurrió? Es bueno que el país sepa qué ocurrió. El Acuerdo de Ginebra, en el artículo 4.2 de ese acuerdo, señala que cuando no hay una solución al conflicto, a la controversia, el secretario general de las Naciones Unidas reenvía al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual debe desarrollarse progresivamente, palabra que está en la norma. ¿Qué quiere decir esto, mi querido amigo? Que no bastaba que el secretario general le dijera a la Corte, usted ahora tiene jurisdicción y además tiene competencia, porque esa no es una facultad del secretario general, ni se la dio tampoco el Acuerdo de Ginebra. Sí tenía facultad para empezar, consolidar, desarrollar cada una de las instituciones que están en el artículo 33, agotarlas todas y solo al final entonces estudiar la posibilidad de una solución judicial a través de la Corte Internacional de Justicia. Aquí no hubo el tercero de buena fe, aquí no hubo lo que la doctrina llama el arbitraje cooperativo, aquí no hubo el sistema de conciliación, aquí no se permitió desarrollar todo lo que es el diálogo directo que tiene que producirse entre dos países que están en controversia en el marco de la paz y de la Carta de las Naciones Unidas y los principios y valores del derecho internacional público. Lamentablemente se produce esta decisión del secretario general Guterres y asume inmediatamente la Corte Internacional de Justicia. Esto tiene su precedente en el secretario general anterior, Ban Ki-moon, quien ya había dicho, bueno, de no llegar a un acuerdo tendremos que ir a la Corte Internacional de Justicia. Yo quiero decirle al país con claridad, incluso a aquellos que en algún momento hacen críticas infundadas, el Estado, el gobierno, el presidente Nicolás Maduro en cada uno de estos pasos ha asumido una posición, la ha señalado y la ha notificado. Así lo hizo con Ban Ki-moon, secretario general, así lo hizo con el anterior presidente de la Corte Internacional de Justicia y así lo hizo con el señor Guterres en cartas oficiales del Estado venezolano firmadas por el presidente señalando nuestra doctrina de Estado es la aplicación del Acuerdo de Ginebra, no es otra cosa, es la búsqueda de una solución directa y práctica entre las partes, tal como lo dice el Acuerdo de Ginebra. A esto hay que agregar entonces el otro tema. Entre las excepciones preliminares, la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, planteó también el tema de cuáles son entonces las partes, porque ¿quién firma el Tratado de Washington, que son las bases para el arbitraje? Eso lo firma fundamentalmente el Reino Unido y Estados Unidos. No aparece Venezuela. El laudo arbitral de París nulo e írrito, ¿quién lo firma? Bueno, lo firma Inglaterra, la Gran Bretaña, como se quiera llamar, en un momento determinado, el Reino Unido, o sea, es quien firma. ¿Lo firma acaso Guyana? No, Guyana no existía. La República Cooperativa de Guyana nace al concierto de las naciones 3 o 4 meses, 3 meses y unos días. Nace después, en 1966, después de la firma del Acuerdo de Ginebra. Entonces, era obvio que lo que llamamos
en el mundo del derecho, el legitimado pasivo como el legitimado activo, necesitaban de la identificación en ese sistema procesal internacional del Reino Unido, de Inglaterra, nuestra confrontación. Quien entrega un territorio que no era de ella a Guyana es casualmente el Reino Unido. De tal manera que una primera fase de esta contención es con el Reino Unido, es con Inglaterra, es con sus aliados, es con los Estados Unidos, es con la geopolítica del petróleo y del gas, es contra los explotadores internacionales del oro y del diamante y del coltán y de lo que llaman minerales raros o extraños que existen en esa zona. De tal manera que el problema es económico, es geoeconómico, es geopolítico, es también geoestratégico, porque nosotros tenemos un área vital, fundamental, que es la llamada fachada atlántica. Alguna vez lo explicamos aquí con el mapa, en un programa contigo. Sí. La fachada atlántica que nosotros debemos preservar y que el presidente Maduro ya en varios decretos ha preservado, ha cuidado en términos de desarrollo económico, en términos militares, en términos de seguridad y defensa de la nación. De tal manera que lo que ocurre es que el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, si bien es cierto, evaluó cada uno de los argumentos, también es cierto que no quiso que apareciera la Gran Bretaña ni Inglaterra. Exacto. Y lo niega. También es cierto que no quiso resolver el tema de la competencia y también lo niega. ¿Cuáles son los aspectos favorables en medio de esta situación? Y lo digo con objetividad, aquí no se trata... ¿Hay aspectos favorables? Sí, aquí no se trata de sueños ni de ilusiones. O sea, estamos hablando de cosas muy precisas referidas a esta sentencia intermedia, interlocutoria, que se produce en esta situación este 6 de abril. Okay, la primera de ellas. Entonces vamos ahorita a referirnos a los aspectos favorables de esa decisión que pareciera muy desfavorable. Pero por favor, cuando regresemos a los comerciales, para que se extienda. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Escarrá, abogado constitucionalista, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. ¿Qué aspectos favorables podemos sacar de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia? Muy interesante. En primer lugar, algo que pudiera entenderse como inesperado, pero es muy interesante, que si bien es cierto, no decide la participación del Reino Unido, de Inglaterra, de la Gran Bretaña, también es cierto que dice que evaluará su conducta en relación al laudo arbitral de París. Esto es muy importante porque no olvidemos a Severo Malé Prevost, aquel funcionario que habló bien de Venezuela en ese arbitraje de París, y a su socio le dejó una carta que debía publicarse, como en efecto ocurrió una vez que él falleciera, y donde habla de la coerción moral, donde habla de las presiones que hizo el presidente del arbitraje, el presidente ruso del arbitraje correspondiente al laudo de París, el señor Martens, Friedrich Martens, que era a la sazón profesor en la Universidad de Londres, también fue conferencista, aparece como conferencista en la Universidad de Petersburgo, y donde sostenía, bueno, era un hombre de un enorme prestigio, sin lugar a dudas, en el ámbito del derecho internacional, pero muy comprometido con la Gran Bretaña, muy comprometido con el Reino Unido. Presionó a los norteamericanos de conformidad a la carta de Severo Malé Prevost, diciendo, si ustedes no firman esto por unanimidad, es decir, el despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados de Venezuela, o sea, su costado entero,
si ustedes no firman esto, entonces nos vamos sobre las bocas del Orinoco, y hizo otras formas de coerción moral. De tal manera que este es un elemento a evaluar, como hay que evaluar el abuso de derechos, como hay que evaluar la extralimitación de funciones, como hay que evaluar que no se cumplió con los principios generales del debido proceso en materia procesal internacional, y tal como lo explicaban los autores de aquella época como los autores actuales. Bastaría citar a Charles Rousseau en Derecho Internacional Público, como bastaría citar a la escuela que funda Grocio junto con Suárez, y nosotros observamos inmediatamente que el derecho internacional público tiene que ser justo, tiene que adecuarse a unos valores, a unos principios, lo que no ocurrió en ese debate que allí se produce, y por el contrario, la unidad de los Estados Unidos, la representación de los Estados Unidos, la representación inglesa y el haber tomado esa decisión de que Venezuela no participara, que estuviera excluida, que estuviera separada en un debate sobre su territorio, vician de nulidad absoluta ese laudo. La atención hacia el Reino Unido favorece ese criterio, claro, afirmar ese criterio. Se pronuncia sobre la idea, claro, no vas a participar en pero este momento, momento, evalúa su conducta. Pero vamos a evaluar la conducta. Exacto. Venezuela tiene todas las pruebas. Yo quiero decirle eso al país. Venezuela tiene todas las pruebas y títulos necesarios. La cadena titulativa, a partir, como ya lo hemos dicho, de esa etapa genésica, originaria, luego el proceso de la independencia, luego el proceso que llega a 1845, cuando hay el reconocimiento de la monarquía española, la independencia venezolana, donde aparece el Esequibo, donde aparece la Guayana Esequiba, la Guayana nuestra, el Esequibo nuestro. De tal manera que nosotros tenemos infinidad de títulos. ¿Y ahí qué podemos esperar? E infinidad de pruebas. ¿Qué podemos esperar con Hay eso? otro elemento positivo, perdona, que es lo que tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra. Porque la verdad es que era un hecho verdaderamente grave, delicado, no solo para la doctrina, sino para el propio derecho internacional, que mediante este tipo de situaciones se derogara de facto un tratado internacional que llamamos acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, y la Corte Internacional de Justicia le da validez, le da vigencia al Acuerdo de Ginebra, que lo tiene sin lugar a dudas. De tal manera que es favorable el pronunciamiento interpretativo sobre la conducta que tuvo la Gran Bretaña al Reino Unido en ocasión del laudo de París. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Y si es verdad, todos los elementos de coerción moral y de violación de los principios generales del derecho internacional. ¿Qué importancia en este juicio? ¿Qué importancia tienen los factores geopolíticos, los intereses en las transnacionales y de las potencias? ¿Se pueden usar como argumentos jurídicos? Bueno, determinantes. Como argumento jurídico es en cuanto a las salidas que tendrán que evaluarse, que tendrán que tomarse. En este momento, Guyana está ofreciendo bloques petroleros importantes, los está sometiendo a una supuesta licitación, la coloco entre comillas. En realidad lo que estás asignando y cumpliendo mandatos pues, de la Shell, de la ExxonMobil, entre otras empresas fundamentales, porque ahí hay inversiones prácticamente de toda Europa, y no solamente de Inglaterra, sino también de los Estados Unidos y Canadá. Hay parte de la América Latina, allí también, en esa zona. Ahí están explotando petróleo, están explotando el oro, están explotando el diamante, están explotando el gas, que es el gas nuestro, es el petróleo nuestro, es el oro nuestro. Entonces, frente a eso, bueno, Venezuela tendrá que asumir ahora en la Corte Internacional seguramente una posición fuerte, como lo ha hecho hasta ahora. Pero sin aceptar la jurisdicción. Ya una vez que decidió en esta sentencia del 6 de abril, ese tema de debate pasa a segundo lugar. Ahora el tema es lo que debemos hacer.
aquí hay que aclarar que quien tiene la voz principal, la competencia principal, la atribución preponderante en el orden constitucional es el jefe de Estado, es el presidente Nicolás Maduro. Es verdad que hay una comisión presidencial que reúne a una serie de órganos del Estado. Ahí está el Consejo de Defensa de la Nación, por ejemplo. Ahí está el Consejo de Estado. Ahí está la vicepresidencia, ahí está el procurador, ahí hay varios, el canciller, varios ministros. Ahí asistimos parlamentarios y sobre todo la Comisión Parlamentaria de Defensa del Esequibo. Eso es verdad. Pero las líneas fundamentales, la indicación fundamental, la política pública, la política de Estado, quien la señala es el presidente de la República de conformidad a la Constitución. Nuestra función es la de coadyuvar para que el desarrollo de los objetivos nacionales, que no es otro, que tengamos de este lado, no con rayas, también lo dije en un programa aquí contigo, no con rayas, sino con la bandera de Venezuela toda, con esos 3 colores, el Esequibo nuestro, el río Esequibo. Es decir, nuestro mapa es ese, no es otro. No podemos, eso es grave. Yo diría que es un delito de lesa patria cada vez que alguien saca el mapa sin el Esequibo. Una cuestión extremadamente grave. Nosotros hemos llamado la atención varias veces. La comisión presentó un acuerdo que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional. Hay un esfuerzo del Ejecutivo, pero hay que estar claro. Nosotros tenemos que ir a un alto grado ¿Qué está recomendando la comisión? De conciencia nacional. ¿Qué le está recomendando al presidente? El presidente está evaluando la ruta a seguir. El presidente está en una evaluación. ¿Qué están recomendando ustedes? Está en una evaluación porque él le tocan las decisiones de Estado. Bueno, escuchará como está escuchando a todos los sectores. ¿Qué le están proponiendo la comisión? Él ha dicho que va a consultar a todos los sectores, como debe ser. En una política de Estado democrática, esa es la forma. Usted debe consultar a todos los sectores de la vida nacional y después le toca al presidente diseñar y mandar a ejecutar las decisiones que tengan que serlo en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito geopolítico, en el ámbito geoestratégico, en el ámbito poblacional, en el ámbito del desarrollo social, en el mismo ámbito del desarrollo económico, las inversiones. Hay muchas propuestas. Ahorita se ha hecho la propuesta de áreas estratégicas de paz, se ha hecho la propuesta de zonas económicas especiales. Algunos han hecho desde hace un tiempo la propuesta de una organización jurídico-administrativa de esa zona, nombrar una autoridad única. Otros han señalado que debe haber parlamentarios esequibanos en la Asamblea Nacional. Es decir, hay una serie de propuestas, además de la llamada de atención a las empresas que están haciendo inversión allí y que están haciendo explotaciones allí, dándole la espalda a su verdadero dueño, que es Venezuela. Dentro de todo ese menú de opciones, ¿cuáles son las fundamentales? ¿Cuáles son las decisiones que a su juicio debería asumir el presidente de la República? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Escarrá, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. Le preguntaba, dentro de esos menús de opciones que tenemos a partir de este momento, ¿cuáles son las estratégicas? Y quiero que nos refiramos no solamente a la ruta jurídica, sino a la ruta política, diplomática, cultural. Bueno, voy a hablar a intuito personas, o sea, en términos personales. Pero que nos permite ubicarnos sobre los siguientes pasos. Porque la dirección, la estrategia corresponde al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que lo ha hecho muy bien, muy con sentido patriótico, nacionalista y con sentido democrático, de consulta a la diversidad de los sectores que conforman
la vida nacional. ¿En qué espacio se ha convocado al país para eso y a los distintos sectores? ¿Únicamente en el terreno, en el espacio legislativo, en la comisión que usted preside? Bueno, ¿O hay una voluntad de convocar a todos los sectores? La vicepresidenta, que es el órgano, digámoslo así, ejecutor de estas políticas del presidente, y es la que coordina además la comisión presidencial para la garantía del territorio y de nuestras fronteras, hace convocatorias donde ha participado sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y sus miembros han participado. La Academia de la Historia y sus miembros han participado. Una diversidad de ONGs extraordinarias, patrióticas, han participado en ese nivel. Porque en el nivel parlamentario más bien somos nosotros los que nos trasladamos a las universidades, nos trasladamos a las entidades culturales, a los medios de comunicación social, nos reunimos en foros que pueden ocurrir en la forma académica o que pueden ocurrir también en la idea formativa de sectores de la sociedad, los trabajadores, obreras y obreros, campesinas y campesinos, intelectuales, profesionales, empresarios de diversa situación social y económica y cultural. Ahí se ha trabajado con gran sentido de pluralidad, de respeto a las distintas opiniones que se recogen, se evalúan, se atienden a las distintas propuestas. De tal manera que son dos formas de actuación. Y en su opinión, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, en mi opinión, aclaro otra vez, personal. Entiendo personalmente. La decisión última está en manos del presidente de la República y es su potestad. Y del equipo con la vicepresidenta, los internacionales y nacionales. Yo ni siquiera doy una opinión ahorita como presidente de la comisión parlamentaria. Claro, sí cuido algunas expresiones porque lo que diga puede ser utilizado sin lugar a dudas en una contención, porque soy un funcionario parlamentario. Entiendo. Bien, pero en ese marco puedo decir que una de las cosas que debe evaluarse bien es la continuidad del proceso. La Carta de las Naciones Unidas, así como la Corte Internacional de Justicia, el Estatuto, su reglamento nos presentan dos vías. O usted continúa el proceso hasta el fondo, una vez pues que ha ocurrido esta decisión fundamental del 6 de abril, o usted, ante la posibilidad de un conflicto que pudiera escalar, va a los artículos 36 y 37 de la Carta de las Naciones Unidas, apela al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad pues tomará las decisiones que considere pertinentes. Hay dos dimensiones del asunto, corresponderá al presidente decidir. El segundo aspecto que habría que tomar en cuenta es el de la consulta. En este momento la consulta puede serlo como en la hipótesis de Caraballeda, periodo de Luis Herrera Campins, sector militar, sectores civiles, sectores sociales, pero podríamos llegar a la posibilidad de un referéndum consultivo que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la democracia participativa. En el orden económico... ¿Qué se le preguntaría a los venezolanos? Bueno, no es difícil, las preguntas son muy concretas en relación a si debe continuarse en una situación de orden procesal y aceptar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia o se va al proceso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u otras opciones. No me atrevo a decir... Pero básicamente es... lo que estoy es colocando en la mesa las opciones. No, de ninguna manera estoy diciendo esta opción, claro. No es mi competencia ni mi atribución. Pero esos serían más o menos los términos. Sí, en el orden económico hay que radicalizar la relación con estas empresas, hay que notificarlas, hay que decirles ustedes están explotando el petróleo nuestro, ustedes se están enriqueciendo, no es Guyana, ustedes se están enriqueciendo
porque este es un tema económico de transnacionales, fundamentalmente. En su opinión, ahí está el núcleo del conflicto, acuérdate que esto se los acelera. Los intereses de las transnacionales petroleras. Esto se acelera en 2015, claro, cuando la ExxonMobil dice, bueno, que ha encontrado petróleo en grandes cantidades, etcétera, y da un comunicado al mundo. Inmediatamente eso generó tensiones de todo orden. Ahí el presidente Maduro hizo lo que debe hacerse en una situación como esa, que se fue a la Asamblea Nacional y estuvo horas exponiendo sobre el tema, además las decisiones que había que tomar. Ya él había tomado el primer decreto de protección de la fachada atlántica, dada la importancia geoestratégica que tiene. Aquí hay que decir que no solo el tema es económico. Yo asistí el año pasado a un juego de guerra simulado. Tú sabes que yo soy egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, como tú lo sabes, sí, y eso es normal, son hipótesis que se estudian. Ahí asistimos al tema con Guyana y debo decirte que yo no tenía ninguna duda, pero ahora menos, de la preparación, de la presta operacional, de la capacidad doctrinaria, del dominio de seguridad y defensa individual y colectiva, no solo local, sino internacional del tema por parte de nuestras autoridades militares. Estamos preparados militarmente. Estamos muy preparados. Además, no olvidemos que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo es un reservorio moral y ético de la nación, sino que también es un reservorio patriótico. Es decir, yo no he conocido al día de hoy, y he sido profesor en distintas instancias, y he estado relacionado de distintas formas, y yo no he conocido al día de hoy a un militar que no sea patriota. Su postura inicial es la de la patria, es el amor a la patria y es dar la vida por la patria. Y nosotros tenemos una gran Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus 4 o 5 componentes, de acuerdo a la ley constitucional última sobre esta materia. ¿Qué se dijo en ese foro? ¿Qué se concluyó en ese foro? Bueno, nosotros... Vamos a una pausa comercial y me responde al regreso. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, abogado constitucionalista, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Esequibo. ¿Qué se planteó en ese foro? ¿Qué dicen los militares? ¿Qué dicen los civiles? Un alto grado de conciencia, un gran conocimiento, no solo del espacio geográfico, un conocimiento en profundidad, milimétrico, preciso, sino también en la variabilidad de las hipótesis que pudieran presentarse. Acuérdate está preparado para cualquier eventualidad. Acuérdate que en planificación de seguridad y defensa, cuando hay un margen de incertidumbre, lo que se te enseña es que debes establecer, construir varias hipótesis, prelarlas y siempre pensar que vas a tener que usar varias de esos escenarios o varias de esas hipótesis. No puedes de ninguna manera convertir aquello en algo inmovilizado o en compartimientos estancos, porque es muy dinámico. Y eso fue lo que yo observé, o sea, una gran capacidad de adaptación a cualquier situación. Acuérdate que esta dama del Comando Sur ha hecho operaciones militares ahí con el gobierno de Guyana, y bueno, sin sonrojarse y sin pena alguna dijo, es que nosotros vamos por los recursos de estos países y por los recursos de Venezuela, con la mayor desfachatez moral y ética. Nosotros tenemos una Fuerza Armada muy investida de lo moral, muy investida de lo patriótico y muy bolivariana, muy bolivariana. Bueno, dicho esto, en realidad yo quería, Schemel, estos últimos minutos, orientarlos hacia lo siguiente. Este no es un tema de exquisiteces académicas.
este no es un tema de individualidades o banderías grupales. Este no es un tema del gobierno o de la oposición. Este no es un tema solo de los militares o solo de los civiles. Este es un tema de toda la nación. Es un tema transgeneracional. Podemos tener probablemente alguna diferencia de matices, pero yo estoy seguro que no hay diferencia alguna en el amor a la patria, en la lucha por la patria, en concluir el proceso de independencia de Venezuela. Duele decirlo, pero hasta que no recuperemos nuestra soberanía plena, absoluta en el Esequibo, nosotros no habremos concluido el legado independentista del padre libertador. O sea, a esta generación le tocó la coyuntura histórica de tener que resolver un tema que además es transgeneracional. Lo que hagamos hoy va a afectar a los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Va a afectar a muchas generaciones, al futuro de la nación. Entonces aquí, de verdad, frente a estos objetivos nacionales patrióticos, el comportamiento debe ser de unidad en la acción, pluralidad en el pensamiento, pero no en los objetivos. Una vez que se traza un objetivo, nosotros debemos apoyarlos, coadyuvar a su desarrollo. Yo leí en un libro de Mario Briceño Iragorri, que se llama Ideario Político, en una página, creo que él citaba a un autor, y él decía, a veces Venezuela se convierte en un escenario de nulidades engreídas y sepulcros blanqueados. Aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de una pugna de quién es mejor académicamente o políticamente o a qué sector pertenece. Aquí la verdadera pugna debe ser por quién ama mejor y más a la patria. Esa es la pugna en la que debemos estar todos. Quién ama y quién está dispuesto también a dar su vida por la independencia de Venezuela, que es lo que está en juego en este momento. No es solo el tema geoeconómico, no solo es el tema de las transnacionales. En el supuesto negado de que nos despojaran ese territorio y le dieran validez al laudo de París, piensa en Colombia, piensa en la penetración del Brasil, piensa en nuestra fachada amazónica, piensa en el tema de las líneas de base recta y fronteriza y en los triángulos que nos están haciendo frente a la fachada atlántica con Trinidad, piensa en el paso de la Mona y el paso del viento del Caribe. Es decir, históricamente se nos ha despojado de territorio porque nos han visto desunidos, fragmentados. Eso es una gran verdad. Cuando se produce el laudo de París, recuerda que habíamos terminado la guerra larga, la guerra federal, y estábamos unos contra otros, totalmente divididos. Yo pongo como ejemplo la comisión que tengo el honor de presidir. Ahí está la oposición y ahí están las fuerzas bolivarianas. Y durante 2 años hemos trabajado para el país por encima de situaciones individuales. Ahí no hay controversia, excepto la teórica, la de se aplicará este tratado o no, se interpretará esta jurisprudencia o no. Una sociedad democrática. Es decir, hay una pluralidad de pensamiento y de participación, pero cuando se trata de la defensa de la patria, hemos sido uno solo. Ahí tú no puedes diferenciar al de oposición del de gobierno. Todos somos venezolanas y venezolanos y eso es lo que se pide en esta hora crucial que está viviendo Venezuela. Pero alguien tiene que liderar ese proceso de Bueno, eso le corresponde al presidente de la República, porque eso lo señala de manera muy expresa nuestra Constitución, que es una Constitución luminosa, es una Constitución extraordinaria. En realidad eso ha sido una línea de las constituciones nuestras, de que el presidente de la República, claro, actuando como jefe de Estado, no como jefe de gobierno, es a quien le corresponde el liderazgo, la conducción y las decisiones fundamentales, como lo está haciendo y como nosotros lo estamos respaldando. ¿Qué hacer para concientizar al país? Te revelo, 3 de cada 4 venezolanos se siente algo poco o nada informado sobre el diferendo. Lo que tú estás haciendo. O
sea, ¿Cómo entendemos que es necesario para la concientización, no solamente unir al país, sino crear una campaña que concientice, que convoque, que movilice, que sensibilice al país? Esta situación de la decisión del 6 de abril es lo que algunos llaman un revulsivo. O sea, ha sido un desencadenante. Yo estoy seguro que tú haces una encuesta ahorita de esas que hacen ustedes y te vas a dar cuenta, oye, esto cambió. Tenemos las pruebas, tenemos los documentos, tenemos los títulos y sobre todo tenemos la decisión, la voluntad infranqueable, la voluntad no negociable de que Venezuela concluirá el legado de Simón Bolívar con la recuperación del Esequibo. Bueno, doctor Ezquerra, muchísimas gracias por este análisis situacional sobre este asunto tan delicado y que exige de todos los venezolanos y de la conciencia nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.